Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Paola y creé este canal para hablar de mi experiencia en las raíces hebreas. Específicamente este video es para hablar de por qué me salí de las raíces hebreas. Ya en otro video hablaré de cómo llegué a esa doctrina. Antes de empezar a desarrollar mis argumentos con fundamento bíblico y mi testimonio también con fundamento bíblico, porque cuando uno dice Dios me reveló, me dio una visión o me habló, la forma en la que sabemos que viene de parte de Dios es porque lo que Él dice está acorde a la Biblia. Cuando va en contra es que no viene de Él. Entonces hay personas que dicen que no puede uno confiar en lo que Dios me habló, en lo que te reveló en un sueño, en la visión que te dio. Bueno, yo desconozco cómo esas personas Dios les hable o si les habla, ¿verdad? Entonces sí debemos de tener cuidado porque no toda la gente que dice que Dios le habló y que su mensaje viene de parte de Dios es así. Por eso es que tenemos una Biblia y aparte cuando hay dudas uno le pregunta al Padre, ¿no? Esto viene de parte de ti y Él te confirma. Antes de desarrollar el tema, quiero hacer algunos comentarios, porque sé que van a venir personas con el mismo espíritu que yo tenía cuando estaba en Raíces Hebreas. Me fui contaminando de un espíritu que se llama Leviatán. Es el responsable de crear contienda, de hacer juicio a los demás, porque eso es el responsable de la soberbia. Cuando uno tiene soberbia, crees que eres más santo que los demás. Si guardas Torah, eres más santo que los que no la guardan. Si dices Yeshua, eres más santo que los que dicen Jesús. Eso es soberbia. La Biblia así lo explica, que es soberbia. Y dice que Dios, o Adonai, o Hashem, o Yahweh, como le llamen, resiste a los soberbios. Me enseñó eso. Que yo tenía esa contaminación. La soberbia me llevaba a juzgar a otros porque yo me sentía mejor que ellos, me llevaba a crear pleito, contienda y división. Hay gente que incluso ya no controla la ira, no tiene dominio propio sobre la ira. Eso ya es la última etapa de Leviatán. Entonces empiezan discutiendo con los de afuera y luego empiezas a discutir con tu familia. Tus hijos, tu familia ya no quiere saber nada de Dios por tu culpa, porque tú eres una religiosa o un religioso que los regañas porque dicen Jesús, luego porque no creen en Dios, porque por todo. Entonces, cuando Dios me llevó a los frutos en Gálatas, los frutos del Espíritu, porque dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis, esa es una estrategia para ver quién me está dominando, quién está influyéndome. Vienen los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Entonces, si yo descubrí que estaba dando los frutos de la carne y que tenía la contaminación de ese espíritu de Leviatán, que yo lo adquirí, yo le abrí puertas entrando a Raíces Hebreas. Entonces, sé que van a venir muchas personas bajo influencia de ese espíritu a enojarse, a tratar de desacreditar lo que Dios está haciendo en mi vida, a desacreditar las Escrituras, a desacreditar el libro de Gálatas, a desacreditar todo. Sí, porque así es a Satán, siempre está desacreditando a Dios, a los hijos de Dios. Por eso no voy a activar los comentarios, para evitar eso. No voy a poner mi imagen, mi cara ni nada, para que no se desvíen a ver que si me arreglé, que si me pinté la boca, que si no me he visto así como religiosa, que si esto, o sea, desvían a las personas a enfocarse en cosas que no tienen importancia, para desacreditar el mensaje que sí tiene importancia, porque hay condenación en las raíces hebreas. No todo es malo, no toda la enseñanza es mala. Yo me quedo con lo bueno. Sí, me enseñaron muchas cosas buenas sobre el paganismo, sobre cómo a Satán mezcla lo bueno con lo malo,
en las religiones y bueno, las fiestas bíblicas, si realmente Jesucristo, Yeshua no nació en Navidad, todo eso me lo quedo, pero no lo voy a usar para contender con los que no tienen el conocimiento. Si ellos quieren saberlo, yo se los voy a explicar, porque mucha gente cristiana se ha acercado a mí en redes sociales a preguntarme las fiestas y yo les hablo la verdad, pero no los juzgo si celebran o no celebran, es su decisión. Por eso no voy a poner mi imagen. En lugar de mi imagen voy a ponerles todos los versículos bíblicos que son el fundamento de lo que yo estoy hablando. Porque la gente luego cree que yo opino y que mi opinión no están de acuerdo con ella. No es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Es muy diferente tener una opinión a hablar lo que está en la Biblia, la palabra de Dios. Y también quiero aclarar que este video no lo hago porque esté yo en contra de las personas que están en Raíces Hebreas, incluso los maestros. A mí me enseñaron muchos maestros y yo seguía sus canales. Realmente esto no es en contra de ellos, solamente Dios sabe si ellos están engañados o no, como lo estaba yo. Yo no lo sé, yo no los juzgo. Hay personas que yo estimo mucho, tanto los que enseñan como los que están aprendiendo, que la parashá y demás. Bueno, yo los estimo y este video no es en contra de ustedes, no es en contra de ellos, es en contra de la doctrina, porque me estaba condenando. Dios me lo dijo y me llevó a la escritura para darme cuenta que era así. Al guardar la Torah, ya se los iré platicando conforme cuente mi testimonio. Yo nunca negué a Jesucristo, al Mesías, a Yeshua. Siempre hablaba de Él, siempre procuraba dirigir todo a Él. Yo tengo amistades que empezaron en judaísmo siendo cristianos y al final negaban a Jesús, decían que Hashem era el único. Ya estaban completamente en judaísmo. Ya Jesucristo ni Yeshua tenían en su vida un lugar. Y cuando yo entré en esto dije, eso no me va a pasar a mí. Yo no voy a negar a Yeshua porque sin Yeshua yo no tengo salvación. Yo no soy judía. Para poder ser injertada en el olivo necesito al Mesías. Entonces así empecé, en mi ignorancia. Yo creí que yo tenía el control de eso. Y yo no estaba negando al Mesías. Y sin darme cuenta, en cada estudio de Parashá, en cada video que yo veía, en cada investigación que hice para documentarme de temas de paganismo, de hebreo, de judaísmo, de por qué la cultura hebrea, ¿no? Conocer la cultura hebrea. Yo no estoy diciendo que sea malo conocer la cultura hebrea. No es malo. Por ejemplo, yo viví rodeada de judíos toda mi vida. Viví en la Ciudad de México, en la zona de judíos. Entonces yo convivía con ellos por trabajo, porque eran mis vecinos, porque era mi roomie. Vivió una señora judía en mi casa. Yo le rentaba una habitación. Conozco muy bien cómo son ellos y yo siempre he estado en contra de la judeolatría. La idolatría en todas sus formas es un pecado muy grave que Dios aborrece. Y esta nueva movimiento de seguir a los judíos y todo, o sea, hay extremos que ya no están bien para Dios, o sea, ya es una idolatría, eso a Dios no le agrada. No por eso vamos a hablar mal del pueblo judío, pero de eso a seguir lo que ellos hacen cuando la Biblia es clara y menciona que ellos están cegados, que tienen un velo que no les será quitado hasta el final de la tribulación, cuando venga Mashiach y le reconozcan y digan a él fue al que traspasaron. Queda muy claro que no debemos de seguir a personas que están cegadas, aunque sean rabinos, aunque sean lo que sea, que haya escrito libros, no debemos seguir a ciegos. Aquí el punto y lo grave es que cuando uno empieza en esto, llegas a tener el mismo grado de ceguera que los judíos.
Así como los judíos mesiánicos hablan de Jesús, de Yeshua, y critican a los cristianos, así termina uno. Y eso me pasó a mí. Hay un punto en el camino que te haces partícipe de la misma ceguera que los judíos viven. ¿Por qué? Porque está escrito. Les voy a dejar el versículo donde explica eso. Y yo no entendía por qué la ceguera, porque yo le decía a Dios, ¿por qué estoy condenada? ¿Por qué me condenaste? Porque me dio esa visión y yo creí que era real. Yo creí que ya me había muerto y ya estaba condenada en un pozo de barro. Y Dios me decía, tú hablabas del Mesías, de Jesucristo, de Yeshua, le cantabas, hablabas mucho de él y de labios le honrabas, pero con tus acciones le negabas. Y yo no entendía, decía, pero ¿cómo con mis acciones? O sea, si yo hice esto, yo hice el otro. Yo llevaba la palabra, yo hablaba de él. Y me dijo, no, tú negaste que lo que él hizo en la cruz fue suficiente para salvarte. Tú estabas guardando la Torah, la ley, porque creíste que lo que él hizo no valió. Entonces tú seguías a los que me negaron. Así, tú seguiste a los que me negaron. A los ciegos. Entonces me dejó claro que con mi boca yo hablaba de él, pero con mis actos, o sea, al guardar la Torah, al guardar la ley, los 613 mandamientos, y ya sé que no son 613 porque unos no aplican y unos son para mujeres y unos son para hombres, lo que sea. Tampoco estoy diciendo que no deban vivir en santidad y que Jesús vino para anular todo, no. Él dejó en claro, y les dejo el fundamento bíblico, y viene en Gálatas, en el libro de Gálatas, pero léanlo completo, no lean solo lo que sus líderes de raíces hebreas les enseñan, léanlo completo. Solamente debemos de guardar las leyes morales, que son los 10 mandamientos, que se basan en los primeros 2, que son amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú empiezas a desviarte, a ponerte velo al orar, a comer kosher, a no comer cerdo, a juzgar a todos los que comen cerdo, a guardar todo lo que está en la Torah, todo lo que les enseñan que deben de guardar, que se tienen que circuncidar a los hombres, todas las leyes de la Torah, ustedes saben, Levítico, Deuteronomio, todos, ustedes estudian la parashá cada semana y saben a lo que me refiero. Esa ley lo que hace es que niegues a Jesucristo. Aunque hables de él, lo estás negando porque estás diciendo, yo me voy a ganar la salvación por lo que yo haga, por mis obras. Entonces por tus obras vas a ser juzgado, porque así Dios me vino a juzgar a mí. Ahora que me vino a confrontar y me vino a disciplinar y me dijo, con la misma vara que mides serás medida. Y me mostró con Torah los pecados en los que yo estaba, los errores, juzgando a los demás, el no honrar a mis padres, porque yo no hablaba con mis padres desde hace años. Yo me había alejado completamente de ellos para no pelear. Y tenía resentimiento hacia mi madre, tenía resentimiento hacia líderes, y me dijo, tú estás condenada porque con un solo mandamiento que tú no guardes, estás condenada. Y yo decía, pero ¿cómo? Si para eso vino Jesús. Me dijo, tú desde que decidiste guardar la ley, la Torah, negaste a Jesús. Entonces vas a ser juzgada acorde a la misma ley. Entonces ahí yo ya había entendido lo que el Padre me vino a decir, pero yo no sabía si el mensaje venía de él o qué me estaba pasando, porque fueron visiones que yo tuve una noche que no pude dormir, pero mis ojos se me cerraban en algún momento de la noche. Yo estaba escuchando un audio, era un audiolibro de una iglesia Keilah de Raíces Hebreas de Ciudad de México, y escuchándolo de repente cerraba mis ojos porque como que me venía cansancio. Ahí fue cuando Dios me habló y me dio visiones de la condenación
y de mi estado espiritual en el que yo me encontraba, que era algo horroroso y que yo no lo veía, era un punto ciego. Las personas que están con soberbia no pueden ver su iniquidad. Es imposible. Dios tiene que venir a hablarte. Entonces mis amistades ya se habían alejado de mí, mis amistades cristianas, porque yo las juzgaba y les decía de cosas y ya dejaron de insistirme y nos alejamos. Entonces Dios mismo fue el que vino a enseñarme, porque yo no le permitía a nadie que se me acercara, porque yo decía, yo estoy bien. Para eso grabo este mensaje. Fue muy duro. Las visiones que me dio el Padre fueron muy reales, no fue un sueño. Las personas que han experimentado esto me van a entender. Cuando uno tiene sueños es muy diferente a las visiones, porque las visiones estás consciente de tu entorno, aunque llega un momento que crees que esa visión te está pasando. Aunque no sea un sueño, crees que estás ahí, que eres tú. Es algo tan real. Y yo recuerdo que el Padre me llevaba a ver cómo todas las personas que yo había juzgado, que les había dicho que eran mentirosos, pecadores, a los que yo juzgaba, incluso no a ellos, sino con otra persona. Yo decía, no, es que esta persona es así, ¿no? Que decían, lashon hara, no hagas lashon hara. Pues es muy fácil decir, sigue los mandamientos así y así, pero uno realmente está luchando con el pecado, tratando de no hacer lo que no debes. Pero como Jesucristo, Yeshua, no está en uno, no vive en tu corazón, entonces estás luchando con el pecado. Cuando la Escritura es clara y dice que el que tiene a Jesús en su corazón no peca, el que nace de nuevo no peca. O sea, no se te antoja pecar, no puedes, o sea, en lugar de odio amas a las personas. Entonces, que tu líder te diga, no, lashon hara está mal, y tú estés luchando por, no voy a hablar mal de la gente, pero quieres hacerlo y en tu mente hablas mal de la gente, o sea, no hablas, pero piensas mal, eso no sirve. Eso es estar dando frutos de la carne. Entonces, realmente es como estar peleando con uno mismo, con el pecado. Y yo vivía así, y aunque a veces no expresaba las cosas, yo en mi mente decía, esta persona esto, esta persona lo otro. Y yo veía los defectos de todas las personas, menos el mío, menos la soberbia mía, que yo me creía más santa, sin serlo. Pues realmente es algo duro ver cómo el Padre me puso en una situación que yo veía como todos me juzgaban. Todas las personas que yo había juzgado me veían en la calle, me señalaban y decían, ella era muy religiosa, amaba mucho a Dios, supuestamente alababa, guardaba la Torá, y vean cómo acabó. Y unos se burlaban, otros sentían lástima, pero todos me juzgaban, todos me criticaban. Y Dios me decía, así como tú criticabas a las personas, ahora ellos también te van a juzgar a ti. Y así se fue paso a paso. Me dijo, tú hablas de esto, hablas del otro, pero ni siquiera me honras. O sea, dices que me honras a mí y no honras a tus padres. Y cada punto en mi vida que yo estaba mal, Él me lo mostró. Y después me dio esa experiencia de estar en un pozo oscuro, completamente en tinieblas, y yo sabía que yo estaba desnuda, no tenía ropa, pero no me veía, solo pues sentía, ¿no?, que no tenía ropa, y no había nadie alrededor de mí. No escuchaba nada, era un silencio absoluto, pero escuchaba mi alma, mi sufrimiento, mis pensamientos que eran de dolor, porque yo entendía que eso era la condenación, estar lejos de Dios, estar en las tinieblas. Yo no vi un diablo, yo no vi demonios, no vi gente que estaba siendo maltratada ni burlándose. Yo no he visto eso, yo no por eso digo que el infierno no exista, o si existe no sea como personas lo han visto. Yo estoy hablando de lo que Dios me mostró a mí. Lo que les muestre a otros, bueno, ya, cada quien. A mí
me mostró esto y yo no veía diablos ni demonios. Yo estaba completamente sola en un espacio muy pequeño que era de tierra, como lodo, como barro, y sufría muchísimo. Era un dolor muy profundo que yo quería llorar y no podía llorar. Era el saber que había tenido la oportunidad de estar con Dios, de estar con mi familia, con mi hija, con mis seres queridos, con mis amigos, y que la había perdido, que en algún momento me había desviado, que había negado a Jesucristo y por mí misma quise salvarme, ¿no? Yo sufría mucho y quería llorar y le decía, Padre, ¿por qué? ¿Por qué así? Y no me salían las lágrimas, era algo horrible, porque yo no sé si han experimentado eso, de querer llorar y no poder, porque cuando lloras sientes que liberas el dolor, y cuando tienes dolor y no puedes llorar es algo horrible. Y eso era lo que yo sentía. Y llegó un momento en el que mis ojos se abrieron y me di cuenta que no me había muerto y que no estaba condenada, que Dios me estaba dando una segunda oportunidad o una tercera, no sé cuántas llevo, pero dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ahí entendí todo y le dije gracias por darme otra oportunidad. Y me postré. Recuerdo muy bien que puse alabanzas y dije de estar estudiando hebreo y cosas muy, según yo, muy elevadas, ¿no? De un nivel muy alto de conocimiento. Me regresé a básico 1, al kinder, Juan 3:16, y me postré y dije, Jesucristo, con ese nombre. Sí, porque el Padre no me dijo que si Jesucristo, si dices Jesús estás condenado, no. Eso es un arma que usa el diablo para desviar a las personas y tenerlas discutiendo y perdiendo el tiempo. Me postré y le dije, Jesucristo, yo te acepto en mi corazón y yo acepto que pequé y te negué, aunque fue de manera ignorante. Yo te negué y te pido perdón y te pido que entres en mi corazón, y yo acepto que tú eres el único Hijo de Dios, el unigénito, que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, y veniste a morir por los míos también. Y yo te pido perdón por haber deshonrado a mis padres, haber tenido resentimiento, haber juzgado a las personas. Todo me puse a cuentas, y Dios me había mostrado también que hay cosas en las que uno no nada más debe pedirle perdón a Dios y ya. Dice, te tienes que reivindicar con las personas. Entonces el entendimiento que me dio fue que cada persona a la que yo le hablé de raíces hebreas y la confundí, incluso que por mí estaban ya, pues no completamente desviados, pero que sí guardaban Shabbat, que sí no, que sí el nombre, que con cada persona he ido a dar mi testimonio y les he hablado de la experiencia que tuve y les he pedido que estudien el libro de Gálatas. Y les he mostrado los versículos que el Padre me mostró, los párrafos, el libro de Gálatas donde habla de los hijos de Agar, la esclava, y los hijos de Sara, de la promesa. Y de verdad les he pedido perdón a cada uno. Les he dicho que no fue mi intención hacerlos caer en una falsa doctrina, porque yo misma no sabía que era una falsa doctrina, y que yo estaba contaminada con soberbia, orgullo, y por eso me comportaba de esa forma, y les pedí perdón. Y cuando perdoné también a las personas que me han lastimado, principalmente a mi madre,
la perdoné, la liberé de eso y me liberé yo. Le dije, no importa lo que me hayas hecho, yo te perdono. Porque aunque realmente sea ella también la que me tiene que pedir perdón y en ese momento no lo hizo, yo recordé cómo Jesucristo le lavaba los pies a su discípulo. Y eso para mí tiene un significado muy profundo. Cuando las personas son las que a veces nos tienen que pedir perdón, pero nosotros somos los que les lavamos los pies. Es el perdonar a los que nos han dañado. ¿Por qué? Porque así como Dios tuvo misericordia de mí, yo también debo tener misericordia con los demás, aunque se equivoquen y aunque pequen y aunque me hayan hecho cosas. Cuando yo acepté a Jesús esta vez, le dije, ayúdame, y tengo confusión, no entiendo lo que me está pasando, no entiendo las palabras, no entiendo lo del pozo. Él me fue llevando a la Escritura para que yo entendiera que el que me habló era Él. Y el que me dio esa experiencia fue Él. Me dijo que yo tenía que llegar a las personas que no podían ir a una iglesia, a donde nadie quería ir. Ahí tenía que llevar yo el Evangelio. Y no solo el Evangelio, las buenas nuevas, sino lo que dice la Escritura. Sanar enfermos, liberar personas, todo lo que está ahí. Y cuando yo empecé a congregarme en la iglesia de una amiga que ya nos habíamos dejado de hablar por no discutir por la doctrina, ella pidió a sus amigas de la iglesia que oraran por mí, intercedieran. Realmente experimenté una batalla por mi alma. Ya después lo hablaré con más detalle. Decidí ir a la iglesia de mi amiga. Y cuando llegué ahí, fui libre porque el Padre me liberó. Cuando el pastor empezó a ministrar y empezó a hablar, ni siquiera me acerqué al pastor, ni lo conocí en ese momento. Y cuando dijo el Espíritu Santo que esté en este lugar, que venga aquí y que sane enfermos, y empezó a ministrar, y yo fui al baño a volver el estómago. Y cuando salí del baño, la hermana de la iglesia que me acompañó junto con mi hija, vieron mi cara y me dijeron, eres otra, tu cara es otra. Y yo supe que había sido liberada. Y desde ese momento Dios me sanó, yo ya no tuve problemas para dormir, no volví a tener insomnio ni una noche. Y mi amiga me decía, es que tus ojos ahora reflejan paz. Y mi hija me dijo que yo ya no tenía mi cara como de enojada, como de amargura. Y ¿saben? Desde esa semana que yo acepté a Jesucristo y empecé a ver esos milagros en mi vida, y empecé a ver cambios en mí, y dije, esta era yo. Yo era legalista, era criticona, realmente me molestaba mucha gente. Ya no soportaba vivir en este mundo. Y Dios me renovó, me está restaurando, me está haciendo amar a las personas en lugar de juzgarlas. Y yo veo cómo Él vive en mí por los frutos que estoy dando ahora. Entonces, pues esa es mi experiencia, y voy a estar subiendo otros videos contando más relacionado con esto, pero más como por qué llegué a raíces hebreas, por qué me había salido del cristianismo, la falsa doctrina de la que yo vengo. 10 años estuve en la falsa doctrina de la prosperidad. Por eso es que yo no me salí del cristianismo, me salí de las iglesias apóstatas. Yo realmente hasta ahora empiezo a conocer el cristianismo. Y no con eso digo que todas las personas aquí son buenas y santas y no se equivocan. No, siempre hay infiltrados del enemigo en todos lados. Realmente es la primera iglesia donde estoy que enseñan sana doctrina. En casi 12 años y medio de conocer a Cristo, es la
primera vez que llego a una iglesia de sana doctrina, de la falsa doctrina de la iglesia apóstata de la prosperidad, que estuve como en 10 en Ciudad de México. Todas venían con la misma enseñanza. De ahí me pasé a Raíces Hebreas porque realmente yo estaba harta de las iglesias apóstatas, pero ahorita estoy en una sana doctrina. Ya conozco más la Biblia, ya estudié el Tanaj, ¿no? El Antiguo Testamento, ya estudié el Nuevo, ya entendí con mayor profundidad a qué vino nuestro Mesías. Yo ya no estoy luchando con mi pecado como antes, de no hables mal de esta persona y no pienses mal, porque no hablaba pero pensaba. Ahorita ya no es así, ya no estoy peleándome porque ya Jesús está en mí. Obviamente somos carne y en algún momento, si descuidamos nuestra relación con Él, hacemos cosas que se contriste el Espíritu Santo, el Ruaj, que está dentro de uno. La carne empieza a querer gobernar. Por eso decía el apóstol Pablo que ya estaba cansado, que hacía lo que no quería hacer. Entonces, bueno, somos carne todavía, pero sí tenemos comunión con el Padre y alabamos, oramos, ayunamos, usamos todas las herramientas que nos enseñó. Hacemos que la carne se someta. La tenemos dominada, el dominio propio. Entonces ya no estamos peleando con el pecado, pero si descuidamos es cuando empezamos a pelear con la carne, con el pecado. Y bueno, pues esa es la experiencia que tuve. Voy a subir un video con el testimonio de una de mis amigas que salió de esto junto conmigo, porque ella vivió mi experiencia conmigo. Estaba en las madrugadas hablándome desde Argentina y yo he visto las maravillas que Dios ha hecho en su vida, porque al momento que ella siguió los mismos pasos que yo y aceptó a Jesús y pidió perdón, ella dio un cambio enorme en su vida y toda su familia, al ver ese cambio, se convirtieron o conocieron a Jesucristo. Más bien, no hay conversión, es como una renovación, nacieron de nuevo. Y ella dejó de criticarlos, dejó de juzgarlos, y su familia, sin que ella les dijera más, empezaron a buscar a Jesús, a Jesucristo, y cada uno empezó a ir a buscar una iglesia donde congregarse. Y bueno, no me adelanto, que ella les platique ya después su testimonio. La voy a invitar para que ella misma lo cuente. Y hemos empezado a ver los frutos en nosotras y hemos empezado a ver una restauración en nuestra vida. Yo me alegro de ver lo que Dios está haciendo en la vida de mi amiga. Doy gloria a Dios y por eso estamos haciendo esto. Por eso estamos subiendo estos videos, porque queremos que ustedes lo experimenten y sus familias también lleguen a Cristo. Que ya no estén usando todo su tiempo en escuchar para allá, para allá, para allá. Porque mientras más estás para allá, estás menos para acá. Más alejado de Dios, más alejado de Jesús. Porque Jesús no nos mandó a estudiar la parashá y no salir de nuestra casa por estar estudiando y estarle diciendo a los demás que están mal porque no estudian la parashá y porque son paganos. Y o sea, eso no es el mandato. El mandato es que una vez que Cristo estuviera en tu corazón y mostraras los frutos, ahora sí vayas y des las buenas nuevas a los demás. Ese es nuestro mandato. Si tenemos que platicar nuestro testimonio para que la gente crea, está bien. Aunque la palabra dice que la fe viene por escuchar la palabra. Entonces, por eso ahorita sí hablé mi testimonio, pero también estoy poniendo la palabra para que las personas vean a Jesús, y al escuchar y leer la escritura, sea el Ruaj, el Espíritu Santo, el que los convenza y los guía a la verdad,
Oren, yo nunca dejé de orar. Los 2 años que estuve en Raíces Hebreas le preguntaba al Padre si eso le agradaba, si no, si yo estaba en el camino correcto. No dejen de orar y que Él sea el que los guíe a la verdad. Digan, yo escuché este video de esta persona y estoy confundido o no me queda claro. Padre, muéstrame si eso es verdad o no es verdad. Y lean Gálatas, porque recuerden que cuando nosotros oramos es cuando hablamos a Dios. Y cuando leemos la Biblia es cuando Él nos contesta. Mucha gente dice, Dios no me habla, Dios no me contesta, porque no están yendo a la palabra. A mí luego me contesta con prédicas. Voy a la iglesia y el pastor ese día justo habla del tema que yo quería que Dios me contestara. Entonces, si Dios no les contesta, si Dios no les habla, probablemente están buscando a Dios en el lugar equivocado. Y bueno, les mando un abrazo, que Dios los bendiga, los guarde, los guíe a toda verdad. Deseo que mi testimonio sea de bendición para muchas personas. Compártanlo, por favor, con aquellos que todavía están en las raíces hebreas. Les mando un abrazo, los veo en los siguientes videos, si Dios lo permite. Bye bye.